Muy buenas a todos, bienvenidos a Auditando el Universo. Somos Ana y María Cantarell y venimos a presentaros este podcast en el que queremos, con muchísimo sentido del humor y todo el tacto del que seamos capaces, presentaros los grandes enigmas del ser humano. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, María, ¿cómo estás tú? Muy bien, un poquito pasados por agua todavía. No deja de llover, yo empiezo a No. preocuparme, nos va a salir moho. Escucha, el año antes de venirme a vivir aquí, Gonzalo Quirón, el mayor, el tuyo, me llamaba y me decía, María, llevamos 9 meses sin parar de llover. Yo decía, es imposible, Es 9 un drama, meses. no, pero algún invierno estuvimos en plan desde octubre hasta mayo, llovió todos los días y además con días de estos que decías tú, pero no puede hacer que el sol te caliente o algo. Hubo un año que fue un horror, pero se dice, ahora la gente te dice que antes era así todos los inviernos, que ahora es rarísimo. De octubre a mayo son 9 meses, Ana. De octubre a mayo son 9 meses, no, 2 y 5, 7, pero bueno, me da igual. Vale. O sea, pero da lo mismo, o sea, era así antes en Galicia. Sí, pues hemos vuelto a los orígenes otra vez. Ay, qué gustirrinín. Madre mía, mi vida. Bueno, el día está tristón, pero hoy os vamos a hablar de algo súper interesante que se llama existencialismo. Que no es especialmente alegre. ¿No? Como el día, está un poco tristón, pero bueno. Pero bueno, sí. El existencialismo es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. ¿Vale? Después del choque que hubo de las dos guerras mundiales, Europa había quedado completamente destrozada, había un vacío cultural enorme. Los intelectuales lo llamaron existencialismo. Sí, existencialista, era un vacío existencialista. Y en 1945, para resolver toda esta confusión, porque había muchísima gente que se estaba adscribiendo a esa cultura y a esa corriente, Jean-Paul Sartre dio su conferencia más famosa, que luego fue un libro fundamental, que es El existencialismo es un humanismo. ¿Vale? Es una corriente de pensamiento que lo que busca son respuestas a la existencia humana. Tú imagínate Europa, después de 2 guerras mundiales, arrasada, la población diezmada completamente, hambrunas, los edificios destruidos, las familias rotas, el ser humano se encontraba sin sentido. Destrozado. Efectivamente. Sin esperanza. Efectivamente. Trata de llenar ese vacío angustioso el existencialismo que se produce cuando el ser humano se cuestiona las bases de su presencia en el mundo. Claro, es que lo hemos destruido, porque además hemos sido nosotros, hemos provocado las guerras, las hemos llevado a cabo, nos lo hemos cargado todo. ¿Para qué estoy aquí? Alegría, raudales. Todo, o sea, tenía que ser la vida loca y sobre todo viniendo de los dorados años 20, que era todo felicidad y era todo maravilla y de repente sumimos a la humanidad en la barbarie más absoluta. Entonces, intentaban explicarse eso, por qué estamos aquí, para qué he venido, tiene sentido que yo sea, que exista. El existencialismo considera al ser humano como libre y absolutamente responsable de su propio destino. Y hace las preguntas importantes que nunca sabemos contestar. Efectivamente. Sobre todo se separa de la abstracción de las corrientes previas, Sí. de todo ese intelectualismo que hemos hablado alguna vez, lo pone en la tierra y dice, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Claro, el ser humano necesita concreción. El abstracto no consuela. No, sobre todo cuando te has cargado todos los valores. Todo. O sea, yo es que no puedo ni imaginarme lo que era vivir en esa época. Lo intentas pensar y no, tenía que ser una frustración y una tristeza y no sé, una desesperanza. Claro, yo siempre pienso, ¿qué pasó con esos franceses que vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Que vivieron las dos, porque es que además dices tú, pero ¿qué visión de la vida y del mundo tenían? Nada, que no significas nada y que no existes. Por favor, cuéntanos pues dónde radica el famoseo existencialista. El cotilleo del existencialismo, no, en serio. Bueno, agrupa distintos pensadores contemporáneos. El primero que hemos mencionado es Jean-Paul Sartre, pero también están Karl Jaspers, Martin Heidegger y Gabriel Marcel. Son los más importantes, ¿vale? Todos ellos, a pesar de que tenían pues, sus divergencias y sus diferencias, entienden la existencia como aquello que hace a la esencia del hombre en su propia singularidad. Define. Claro. Vale, esto significa que la existencia precede a la esencia, no al revés. La esencia es como, todos sabemos lo que es la esencia de algo, ¿no? La naturaleza. Sí.
pues, o para lo que sirve. Bueno, pues la existencia precede a la esencia. Antes de que sepas para qué sirves, existes. Te ponen en el mundo. Efectivamente. O sea, tu objetivo ya se verá. Llega después de nacer, claro. O sea, bien. Tu objetivo ya se verá. De momento no tenemos ni idea de lo que Tiene mucho que ver con Aristóteles, por ejemplo, con el lienzo en blanco. Platón pensaba que todo estaba predeterminado y que simplemente se desarrollaba, y luego llegó Aristóteles que dijo que no, que todo era pura potencialidad y que nada estaba definido. Efectivamente. Todos estos pensadores se diferencian en cosas, pero tienen elementos comunes, ¿vale? Entre ellos, pues la búsqueda de un camino de superación de las normas morales y éticas, que en teoría pertenecen a todos los seres humanos. Los existencialistas abogan por la individualidad, o sea, superar toda esa socialización, como lo queráis decir. Creen en la responsabilidad del individuo a la hora de tomar sus decisiones. Tú eres el único responsable de lo que pasa en tu vida. Ojo al dato. ¿Vale? Si en el podcast previo hablábamos de las bondades del existencialismo, por favor, políticos actuales, empaparos de las bondades del existencialismo también, que completan mucho. Sí, y hagámonos responsables de lo que hacemos, decimos y pensamos. Pero realmente esto es lo que decían los estoicos. Claro, es que además también hay muchas veces que pensamos que lo que pasa dentro de nuestra cabeza no afecta, pero todo lo que piensas tiene repercusión sobre el exterior. Ya, pero da tanto miedito porque hay tantos pensamientos que dices, Dios mío, por favor, que no se quede aquí atrapado este chungo, que voy a pensar bonito. Sí. Bueno, ellos creen, como he dicho, que la responsabilidad del individuo a la hora de tomar sus decisiones es plena. Entonces, las decisiones deben estar supeditadas a sus propias necesidades. A las del individuo. Efectivamente. No a las de la sociedad. No, las individuales. La sociedad, hemos descubierto que la sociedad es una mierda, nos la hemos cargado, vamos a pensar en el individuo. ¿Vale? Hombre, claro, que he visto en esos años, sí, claro, se entiende un individualismo total. Es que tú ten en cuenta que nos hemos cargado el planeta siguiendo una moral o una filosofía o una política concreta. Que nos queda meternos en nuestra cueva, como la de Platón, y ahí esperar a que pase todo. Claro, esto es lo de mariquita el último, claro. Tía, eso ya no se dice. No, hay otras palabras mucho peores, por favor. Bueno, las bases las podemos rastrear en los trabajos de Kierkegaard, que además se considera el padre del movimiento existencialista, ideas sobre la angustia y también a la ruptura de Nietzsche con la metafísica tradicional. O sea, que podemos rastrearlos hasta Kierkegaard, padre del existencialismo, y previamente estaba Nietzsche, que ya con su nihilismo y demás... Efectivamente, se lo cargó todo. Sí. Influyó notablemente a muchísimas disciplinas, ¿vale? Muchísimas. Los principales representantes, como hemos dicho antes, Jaspers, Heidegger, Sartre, Albert Camus también, y Simone de Beauvoir. Porque hay que nombrar a una mujer y porque era espectacular. Sí. Escritores influenciados, Miguel de Unamuno, Dostoyevsky, Thomas Mann, Kafka, por favor. Son todos súper alegres, si te has dado cuenta. Todos. Germán Hesse. El lobo estepario, ese existencialismo puro. Stanisław también. Y Emile Cioran. No sé cómo se pronuncia el apellido. ¿Se pronuncia así? No sé, es francés. Cioran, a mí me cortocircuita mucho. Emile Cioran. En cineastas también tenemos las películas de Ingmar Bergman, como El séptimo sello. Aquí digo yo, en serio, Ingmar Bergman, uno de los mejores directores de cine que ha habido. Son películas súper antiguas, pero que las ves a día de hoy. El manantial de la doncella, por ejemplo, cualquiera de ellas. Es filosofía de la vida y sales diciendo, cómo me gusta vivir, y es brutal. Fanny Alexander también, que es el mismo director. Hay otras obras consideradas también como existencialistas, como son Solaris, a ver si me sale el nombre, Andrei Tarkovsky. Sí. Y también suya es El espejo o El sacrificio. O sea, que realmente los tentáculos llegan a todos los ámbitos de las artes. A toda la cultura. Claro. Vamos a hablar un poco más del origen del existencialismo para darle forma. Y casi todos los filósofos, por no decir todos, ponen como padre del existencialismo y el origen a Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard nació en Dinamarca y nació en el seno de una familia marcada por la inestabilidad psicológica de su padre. Le diagnosticaron lo que entonces se llamaba melancolía,
que a día de hoy sería una depresión crónica como un mundo. Sí. Entonces, viendo esa vida, imagínate ese niño de 1813 que nace en una familia con muchos problemas. Y que además murió prontito, duró poco. Sí, pues el hombre, Kierkegaard, es como de los personajes más tristes de la historia de la filosofía, junto con Schopenhauer. ¿Y el nombre no significaba cementerio o algo así? Sí, yo en algún sitio leí que el nombre era como horrible, o sea, era en plan cementerio tenebroso o algo así, pero bueno, también si ves los nombres de sus obras, que son Miedo y Temblores, o sea, era una... O sea, ya, pero ya con el nombre, tío. Una personalidad súper triste y súper pesimista, pero era un genio. Y aparte, aunque él era muy religioso, siempre estuvo en lucha y criticó muy contundentemente a la Iglesia luterana. Entonces fue caos por todos lados. Si bien es cierto que el primero que utilizó el término de existencialismo fue Sartre en la conferencia de 1945, Kierkegaard se le considera el padre porque se opuso tangencialmente al idealismo hegeliano, o sea, al idealismo, sobre todo al de Hegel y al de Kant. ¿Qué es el idealismo? Pues es una filosofía que sostiene que la primacía absoluta la tienen las ideas. ¿Qué significa esto? Pues que las ideas tienen una existencia autónoma por sí mismas, que tienen el mayor grado de realidad posible, mucho más allá del mundo material. Más que el sensible. Las ideas forman parte del mundo sensible, pero las ideas son la forma más perfecta de acceder al conocimiento. Realmente en la filosofía las cosas se definen por lo que más te acerca a la verdad. El existencialismo es la existencia, ¿vale? El estoicismo es la virtud, el idealismo es la idea, ¿vale? Se suelen definir por eso. Pues él se opuso completamente porque, claro, o sea, las ideas, es lo que hablábamos, dio concreción, se cepilló la abstracción que había y que no consolaba a la Europa de entreguerras. No. Y luego lo más destacable de Kierkegaard es que profundizó muchísimo en la angustia y en la soledad del ser humano. Claro, pero es que es la realidad más grande, es alegría por todos lados. Madre mía. Claro, además también tiene muchos puntos en común con el pesimismo de Schopenhauer, que fue previo a él, y bueno, también con novelas de Dostoyevsky. Sin embargo, el existencialismo no nace estrictamente como movimiento filosófico hasta el siglo XX. ¿Cuáles son las precuelas del existencialismo? ¿Quién parió al existencialismo? Pues esto viene de bastante antes y es una cantidad de historia que, bueno, empezamos con la revolución industrial, que empieza a finales del siglo XVIII. Y esto va convirtiendo paulatinamente al hombre en una máquina, o sea, deshumaniza al hombre. Ahí tenemos, por ejemplo, a Marx, que nos decía que el trabajador se aliena, o sea, se separa en el producto que fabrica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de tu esencia, una parte de tu alma va quedando en cada producto que haces, con lo cual esa revolución industrial suponía una deshumanización total. Además, también se produce una fuerte crisis religiosa porque estaba habiendo en el siglo XVIII muchísimos descubrimientos científicos. Empezamos con las físicas, no empezamos, pero que ya empieza a probarse empíricamente un montón de cosas. También la teoría de la evolución de Darwin. Eso llegó, cogió a Dios y lo metió en un saco de patatas. Claro, eso nada, el hombre evoluciona, pues aquí está la genética y a la mierda. Venimos del mono y se acabó. Claro, los obreros empiezan a irse a las ciudades, empiezan a ocupar todas las ciudades y a hacerse con ellas. Hay una enorme crítica hacia la burguesía, que realmente había problemas, y luego a la Iglesia. Cada vez las críticas hacia la Iglesia son más grandes, pues porque la Iglesia se había quedado en la Edad Media completamente. Claro. ¿Dónde llegamos aquí? Pues el hombre está completamente embriagado por el progreso y se olvida a Dios. ¿Y qué pasa cuando el hombre... ¿No has oído la frase de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado? Sí. Pues esto es lo que lo define.
¿vale? Ese fue Nietzsche quien lo dijo. Sí, pero luego llega, claro, pero ¿cómo lo hemos matado? Con la ciencia, el Sí. progreso y todo. ¿Y qué pasa cuando el hombre se queda sin Dios? Pues que se queda solo. Y sin Porque razón. las preguntas existenciales, cuando quitas de la respuesta el factor Dios, se quedan súper vacías. Difíciles de contestar. Claro. Sí. A la vez, ya entramos en el siglo XIX, el positivismo absoluto. Europa está inmersa en un armamento progresivo que va a desembocar en la Primera Guerra Mundial, que se habla mucho de la Segunda, pero la Primera Guerra Mundial fue brutal. Un trauma psicológico de todo el continente. Era la Gran Guerra. Claro. Porque no existía la Segunda, pero era la Gran Guerra. Es no, la Gran Guerra. Nunca Sigue el mundo siendo había la vivido Gran algo Guerra. así. Murió más gente en la Segunda Guerra Mundial. Ya. También es que no tenía nada que ver las armas de una con las de la otra. Pero fue la primera vez que se devastó la población por intereses Porque económicos sí. que la gente Claro. tampoco entendía mucho. Claro, todos los países europeos están firmando alianzas constantemente entre ellos que están separando cada vez más el continente y a los países entre ellos. Y ya en el siglo XX, pues la cosa no va a mejorar en absoluto, porque empieza la Primera Guerra Mundial, 1914 al 18, y luego llega el auge del fascismo como respuesta a los tratados de Yalta, al Tratado de Versalles. El de Yalta es el de la Segunda. Y Europa ha quedado destrozada. Tiene un auge enorme el fascismo. ¿Y dónde nos lleva el fascismo? A la Segunda Guerra Mundial. Que Vamos era a por otra. Claro. Entonces, Europa está atravesada de arriba abajo por una crisis ética y religiosa. La violencia, la muerte que la gente ha tenido que ver ha dejado a la sociedad en un estado de escepticismo y desconfianza absoluto. Los valores ya no tienen ningún sentido, No. sobre todo los cristianos, y no hay ningún consuelo. Claro, ¿y qué pasa cuando todo tu mundo se destruye? Que pierdes toda referencia. Y te quedas solo. Claro, solo y sin referencia. O sea, claro, el estado del continente era lamentable. Como el hombre ya no se puede aferrar a Dios, porque ni al paraíso prometido, el consuelo religioso ha perdido toda la capacidad de convencer a la gente, con lo cual los hombres se sienten completamente desamparados en medio de un caos inmenso. Y ahí llegan las preguntas. Claro, ahí es donde empiezan a preguntarse quiénes somos, por qué estamos aquí, qué ha pasado, cómo hemos llegado a esto. Efectivamente. Y la corriente existencialista toma una fuerza brutal porque pone en el centro ese tipo de preguntas existenciales que no somos capaces de resolver. Uh-huh. Pero aunque no somos capaces de resolverlos, lo que tenemos clarísimo es que el hombre tiene un papel y es su responsabilidad el papel que tiene. Vale, y todas las decisiones que tomes son responsabilidad tuya. Uh-huh. Uf, madre mía. Claro, pero hasta el punto que después de la Segunda Guerra Mundial el existencialismo se volvió un movimiento filosófico súper importante. O sea, ahí es cuando salen pues el ser y la nada de Sartre, el Sísifo de Camus. El extranjero. También. Y se populariza toda esta filosofía, pero de hecho se llega a hacer bestsellers de libros de filosofía como nunca. Por ejemplo, hablan de Martin Heidegger, escribió su obra central, que es El ser y el tiempo, que si la lees es como infumable de leer porque es complicadísima, pero es una obra de arte, es un bestseller, pero en Alemania y fuera de Alemania. O sea, El ser y el tiempo, La náusea de Sartre y El ser y la nada, todos ellos empieza a haber un mercado es que además, brutal. Los títulos, colega, te quitan las ganas ya de leértelo. Uh-huh. Te dan ganas de morirte antes de leértelo. Claro. También, por ejemplo, ahí tenemos los trabajos de Simone de Beauvoir, que más allá de Sartre y de Camus, es una filósofa existencialista, aunque ella siempre rechazó el término existencialista, pero que enfatiza mucho el lugar de la mujer en el mundo.
tiene una lucha feminista enorme, imagínate, o sea... Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Vamos. Claro, además, Simone de Beauvoir era coleguita de Sartre, eran pareja abierta. Tenían un lío. Tú imagínate los comentarios de sobremesa ahí. Sí, eran unos cracks. De hecho, el título de uno de sus libros más famosos, El segundo sexo, lo dice todo. Es como, somos el segundo plato, somos... Claro, pero es que Simone de Beauvoir es ya. un referente del feminismo actual brutal. Y, por ejemplo, Simone de Beauvoir es la primera que dice que el género no lo define la biología. ¿Vale? O sea, esa mega discusión que hay sobre género, sexo, bla, ella defiende que el género, ¿no? Que hombres y mujeres pueden ser exactamente iguales, pero que hemos llegado a diferenciarnos totalmente, pero que nos hemos diferenciado, no que seamos diferentes. Entonces es súper interesante leerlo. Claro, también lleva sus historias dentro. Sí. Vamos a hablar de conceptos existencialistas, explícanos. Vamos a ver, lo primero, la base del existencialismo siempre va a ser el libre albedrío, siempre. El hombre es libre para decidir por encima y en base a eso y otra máxima que es que la existencia del ser precede a la esencia, o sea, es anterior a la esencia, ahora lo vamos a explicar. Esas son las dos bases. Vale. Luego tiene otras cuantas más, pero primero el libre albedrío y la existencia precede a la esencia. Cuando decimos que la existencia precede a la esencia, quiere decir, el ser no tiene ningún objetivo, ¿vale? Cuando llega y se define por cada una de las decisiones que va tomando durante su vida. Sartre, por ejemplo, nos ponía el ejemplo de un abrecartas. Vale, porque aquí... Para lo contrario, porque un abrecartas cuando se fabrica se sabe que estás fabricando un abrecartas. La esencia del abrecartas es previo, pero el ser humano no entra ahí. Vale, ahí por ejemplo nos pone el ejemplo de que aunque tú hagas una maceta para poner plantas, tú puedes beber agua en esa maceta. Lo que define al ser humano es lo que va a hacer tras su existencia. Primero existe y luego ya, con su libre albedrío, decide en qué se va a convertir. Claro, pero esto choca frontalmente con dos guerras mundiales en las que el hombre ha sometido su voluntad a una orden superior que le ha dicho lo que tiene que hacer. Pero es que precisamente es eso. En cada momento, claro, es como la rebelión absoluta. Y la libertad choca frontalmente, o sea, es el cansancio absoluto de pensar que estamos definidos por algo y que tenemos que seguir unas normas. Y que somos títeres, además. Sí, claro, no, es completamente contrario. Aparte, luego, Sartre se cepilla la existencia de Dios. No existe un Dios creador que contenga en su mente divina la esencia del hombre, incluso antes de que él exista, que es lo que había anteriormente, sino que no hay Dios. Nadie concibe la existencia del ser humano previo a su nacimiento. Oh, Dios mío. Claro. Entonces, el ser humano no puede ser definido por ningún concepto antes de que exista. Vale. También Sartre sostiene que el hombre comienza por existir, surge en el mundo. Como un champiñón. Claro, nace, surge y después se define al mismo. El hombre empieza siendo nada. Vale, tú naces siendo nada. Siendo nada. La tabula rasa que decía... Sí, tiene muchísimas cosas similares. Y solo siendo a posteriori se puede constituir como un proyecto cuya esencia tiene que definirse por sí mismo. Vale. Claro, para el existencialismo ateo no hay Dios. Vale. Y como no hay Dios, no hay ninguna ley natural, como la que hablábamos del estoicismo, que nos rija. Pero esto es, o sea, no hay moral, no hay absolutamente nada. No hay normas sociales. Claro, depende del individuo y depende de las decisiones que tome y cada individuo necesita la suya propia. Vale. Claro, siempre es
el Ortega y Gasset era un poco existencial, pues era bastante, era yo soy yo y mis circunstancias, eso Sí, es. ya, pero es que vives en sociedad. Ya, pero si tú, claro, pero aquí, por ejemplo, volvemos a tener en común con el existencialismo. Si tú, Con el estoicismo. con el estoicismo, si tu objetivo es la virtud, tú te creas tu propia moral, tú decides lo que es bueno y es malo. Si tu objetivo es la virtud, no vas a hacer daño. Vale. Que no estoy rebatiendo las teorías del existencialismo, solo estoy intentando que me chirría. ¿Sabes lo que pasa? Es que en chirría filosofía mucho. rebatir es muy complicado porque son términos tan abstractos, son tan opinables que puedes dar tu opinión, pero el existencialismo es una corriente filosófica que defiende esto, no busca que te atraiga o que no, pero no puedes entrar en decir esto es una gilipollez, no, porque No. hay cosas tan abstractas que ni siquiera podemos saber qué es verdad, que no es verdad, es a cada uno lo que le resuena. Claro, es una opinión, ¿te gusta? Pues eres adepto, ¿no te gusta? Pues te alejas y ya está, o coges, como los estoicos, coges un poquito de lo que te gusta de cada cosa. Sí, la transformas a lo tuyo. Lo que decías antes, la libertad individual, el libre albedrío, la elección, libertad y responsabilidad. En tanto que somos seres libres, cada ser humano es responsable de todos y cada uno de sus actos. Sí. Cuando el existencialismo habla de subjetividad, lo hace refiriéndose a un sentido muy profundo de la decisión. Cada uno de nosotros nos definimos con cada una de las decisiones que tomamos. ¿Vale? Esto implica necesariamente que en cada decisión estás decidiendo lo que consideras que debes ser, lo que tú consideras que debes ser como hombre, como ser humano. Sí. En este sentido, pues cuando eliges, lógicamente optas por una forma de conducirte, descartas otra. Sí. Y optas por una forma de comportarte frente a los demás. Sí. ¿Qué pasa? Que al elegir estás mostrando lo que piensas que deberían ser todos. Sí. Todos deberían comportarse como tú, porque es tu manera de comportarte y tu elección. Claro, era lo que hablábamos de los estoicos de dar ejemplo. Efectivamente. El existencialista también busca dar ejemplo, claro. Claro, pero es que si yo soy un asesino en serie existencialista, pues considero que todo el mundo debería ser un asesino en serie. A eso me refiero con que me rechina un poco, pero bueno, vale. La elección es el punto clave que define al existencialista. Tú tienes que elegir en todo momento. Bien, entonces, ser enteramente libre significa elegir enteramente responsable. Para con todos los demás, no solamente para contigo mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que elegir, si tú tienes que elegir lo que tú quieres y tienes que pensar que lo que tú quieres es lo que van a hacer los demás, esa elección, cada elección supone una responsabilidad tan grande, pero tan grande, que la libertad de elegir y la responsabilidad, para Sartre, por ejemplo, se acompaña siempre y van seguidos del peso de la angustia. Sí. Tú eres, claro, tú eres el único responsable de tus actos. Cada cosa que tú elijas va a repercutir en los demás. Da igual lo que hagas, va a haber siempre consecuencias. Eso crea angustia existencial. Por incapacidad, claro. O sea, total, en Kierkegaard lo veíamos perfectamente, que cada decisión es un pozo de angustia. ¿Qué pasa? Que no lo interpretan solamente en el sentido pesimista, no es esa angustia de, oh, me muero y ya está. No, es simplemente la comprensión de lo grave que es que tú elijas y la responsabilidad que implica cada una de tus decisiones. Es que tú imagínate un ser humano que piensa que de su decisión depende la vida del resto. Sí. Eso no es asumible Claro. por un ser humano. No vas a saber qué hacer, nunca. Ellos dicen, vale, si tú cada vez que tomas una decisión te paras a preguntarte, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo? Se te pira la pinza completamente. A eso se refieren con la angustia, a que tú tienes que ser consciente de que cada decisión que tomes puede que la tomen todos los demás. ¿Cómo te va a afectar a ti? ¿Cómo va a afectar a los demás? Porque repercute en todo. Sí, sí. Entonces es una angustia que lo que conduce no es a la inacción, podría ser en el sentido pesimista, decir, pues no decido, se acabó, que decidan los demás. Es una angustia simple, la que defienden,
que experimenta todo aquel que se enfrenta al dilema cotidiano de tener que decidir cuál va a ser su forma de actuar ante los demás. Uh-huh. Y te lleva a la acción, te lleva a tomar una decisión. Claro. No te hace el efecto huida. No, o pues decides tú. Claro, porque esta responsabilidad que tenemos provoca muchísima angustia. El ser humano, como hemos comentado antes, es poseedor del libre albedrío absoluto, y esto es una idea en la que coinciden todos los existencialistas. Esto quiere decir que sus actos son única y exclusivamente responsabilidad suya, y esto provoca una angustia perpetua. En el caso de Kierkegaard, por ejemplo, esa angustia era el resultado de la indecisión, de la incapacidad de decidir, del bloqueo. Claro. Esto es esa angustia perpetua, es lo que Kierkegaard denomina el mareo o vértigo de la libertad. La conciencia que tiene el ser humano de su propia responsabilidad y el miedo que esto le conlleva hace que intente depositar sus elecciones en otras personas o en códigos morales universales. Pero claro, en el existencialismo no hay un código moral universal, tiene que ser adaptado para cada uno de los seres humanos. Claro, porque además nos lo hemos cargado el código moral, ya nos lo hemos cargado con las 2 guerras. Claro, y esto es brutal. Por su parte, por ejemplo, Sartre afirma en todo momento que el ser humano no es solo responsable de sí mismo, sino de toda la humanidad. O sea, tela, añádele dramatismo a la acción. Claro, cualquier cosa que tú emprendas a título individual tiene consecuencias en la colectividad. Podemos hablar de a mayor, a menor medida, o sea, todo, sí. Claro, y cada uno tiene un impacto más grande o dependiendo de las cosas que haga. Eso es como el efecto mariposa. ¿Qué quiere decir esto? Sí, tiene mucho que ver con el efecto mariposa. ¿Qué quiere decir? Que según Kierkegaard había una angustia derivada de la indecisión, pero es que con Jean-Paul Sartre esa angustia adquiere pues una dimensión brutal, se multiplica, ya que no es solo tu vida la que está en tus manos, es la vida de toda la sociedad. Esta angustia vital es la que lleva al ser humano a vivir una crisis profunda. No puedo entender por qué. Yo tampoco, yo me levanto todas las mañanas tranquilamente. Claro, y de ahí sale la mirada desencantada del existencialismo hacia el mundo. Si efectivamente toda la responsabilidad moral recae en el individuo, si como sostienen todos los existencialistas, incluso los cristianos que tienen a Dios para ayudar, no podemos acogernos a ningún código de valor universal o de moral universal que nos guíe, entonces nos encontramos ante un abismo, nos encontramos ante la nada absoluta. Estamos en el nihilismo de Nietzsche. Claro, es que es muy la nada, toque existencialista. Claro. Madre mía de mi vida. Entonces, conceptos existencialistas, un jolgorio. Todos. La responsabilidad, la angustia existencial. La nada. La nada, claro. La responsabilidad la elección, colectiva. Claro, la responsabilidad de todo. De todos tus actos en lo que van a afectar a los demás. ¿Qué y queréis que la hacer este fin de semana? Es previa claro. a la Yo esencia. haría una fiesta de pijamas con los filósofos existenciales. No, pero esto es muy chulo porque tú, míralo, hay muchas decisiones en tu vida que van a impactar mucho en la vida de otros y que tú no tienes ni idea. Ya. Y eso lo vemos en... Pero así como nos lleva una angustia existencial muy grande, también nos pone en nuestro sitio. Vale, o sea, el hecho de que tú quieras ser más listo que el otro y te cueles en un atasco o te cueles en una carretera o hagas una maniobra que es complicada puede poner en peligro y de hecho pone en peligro y acaba con otras vidas. Sí. Y que tenemos que ser muy conscientes que así como sabemos que si el CEO de Amazon decide no repartir va a tener consecuencias en la vida de todo el mundo. Sí. Pero que también las decisiones de un chaíñas de nadie, que no es nadie, que no importa a nadie, pueden ser brutales en las vidas de otras personas. Sí. Claro. A mí eso, por ejemplo, me lleva a acercarme muchas veces, por ejemplo, al determinismo, porque dices, decisiones, por ejemplo, muy tontas, pues he vuelto a casa a coger las llaves porque se me han olvidado. Salgo 3 minutos tarde.
Y si llego a salir a mi hora... y ves el ostión que ha habido ahí, claro, sí, que llevaba tu nombre. Efectivamente, y dices, pues no ha pasado porque no tenía que pasar, o ha pasado porque tenía que pasar. Entonces, hay veces que a mí me cuesta y me duele eso de asumir que todo está predeterminado y que yo no tengo ninguna decisión, pero hay veces que digo, es que lo estoy viendo, ¿sabes? Totalmente. Mira, esta mañana estaba leyendo yo un reportaje que han sacado porque están empezando a darle importancia a una idea que es que el universo no es ese ser que está ahí, no es eso que está ahí, que se rige por leyes y ya está, sino que es un ser en evolución y aprendiendo. Ay, mierda, como lo de las bacterias. No, es que, por ejemplo, hablan de que va a ser el cambio de paradigma más importante de la historia en la física, porque además va a ser capaz de unir la mecánica cuántica con la física. O sea, es un paso que, claro, para los mortales medio normales como nosotras, dices, Dios, o sea, ni expandiendo el cerebro no entiendo. Pero Hawkins ya lo decía, que el universo era un ser en desarrollo y en evolución, que no era un ser estático como se lo ha considerado toda la vida, pues está viendo cada vez más pruebas de que es un ser en evolución, y eso va a dar pie a más determinismo y más, o sea, no va a unir ni a ni a decidirse entre está todo determinado o hay una libertad. No. Va a ser un aprendizaje que es un equilibrio entre un determinismo y una libertad. Hombre, pero si lo piensas, por ejemplo... si lo piensas es durísimo. Sí, pero vamos a ponerlo más pequeñito, ¿vale? Para cerebros como el mío, que si no se me salen por las orejas. Hace muchísimo tiempo, el concepto de Tierra, de planeta Tierra, redondo o plano, me da igual. ¡La redondeta! Sí, era donde vivías. Eso ha ido evolucionando hasta considerarlo un organismo vivo sobre el que estamos nosotros y que decide nuestro futuro. Sí. Se habla de Gaia, de que si la madre tierra se enfada, de que si no se extermina a todos, le estás dando una capacidad de actuación y una decisión y un raciocinio que no se le había dado hasta ahora. Yo creo, por ejemplo, que ahí sí se le había dado y el ser humano vivía en equilibrio con el planeta porque no le quedaban más huevos y porque se jugaba la vida alterando las cosas, pero que ha habido una evolución tecnológica que ha hecho que el hombre pueda superar las condiciones de la Tierra y variarlas y hacer lo que le dé. Y ahí es cuando se perdió la noción completamente, por intereses, obviamente, de que la Tierra era un ser con vida evolucionando y que no somos nada. Y ahora se está volviendo a eso, pero porque esa tecnología estamos viendo que sin control y indiscriminadamente, sin tener en cuenta a un ser al que hay que respetar, nos lleva a la extinción. Pero el universo es lo mismo, pero en grande. Claro. A mí ya lo del multiverso me costaba esto. No, pero los budistas siempre han pensado que todo es un ser. Sí. Desde lo más grande a lo más pequeño, todo es un ser. Un glóbulo rojo tuyo es un mini serecito que vaga por las venas con objetivo. Claro, pero es como cuando te dicen, estamos hechos de partículas pequeñitas, no somos sólidos. Tú podrías atravesar una pared. No puedo. O sea, que no, que yo por mucho que me dé de cabezazos contra la pared, no puedo atravesarla. Claro, pero ahí la pregunta súper interesante es, ¿no somos capaces por creencia? Porque eso está vacío, esa pared es vacía, como tú, claro, al 90%. Ahí está Matrix, demostrándote que no. ¿No somos capaces por creencia o por realidad? Entonces, según las teorías, por creencia, pero claro, mi realidad es la que yo creo. Es como lo que decía Simone de Beauvoir. Somos diferentes a los hombres porque nos hemos diferenciado a base de creernos que somos menos muscularmente, menos rápidas, menos... o realmente somos diferentes. O nos hemos diferenciado porque somos diferentes. No, claro, nos hemos diferenciado o realmente somos diferentes. Es que esas preguntas son las que intenta contestar el existencialismo y que nunca se van a poder contestar porque cada uno tiene una opinión. No, sí, esto es como los culos, cada uno tiene suyo. Ahí está. Hablemos de escuelas existencialistas, porque existen varias. Claro. Hay la principal... ¿Sabes? Te voy a interrumpir solamente un momento. ¿Sabes lo que pasa? Que es que además el existencialismo es el movimiento donde
más hay algunos autores que se consideran existencialistas, otros no, pero que tienen base existencialista, entonces es súper difuso. El existencialismo se ha extendido mucho y en partes también, con lo cual es complicado decir este es puramente existencialista o no, porque se mezcla con muchas otras cosas. Realmente la manera más sencilla de dividirlos en los compartimentos en los que se los ha separado ha sido en su creencia en Dios o no. Si creían en la existencia de Dios o si no. Surgió el existencialismo ateo y el cristiano. ¿Qué pasa? Que en ese mismo punto hay otros autores que dicen que hay una tercera escuela existencial. Esto es como siempre, ¿no? Tenemos que meterle la puntilla. ¿Cuál es? Sí. El agnóstico, el de ni sí ni no, ya veremos. Sí. Esto es como primero la existencia y luego la esencia. Pues yo primero existo y luego ya veré si hay Dios o no, según me lo demuestren las cosas. ¿Quién representa el existencialismo agnóstico, por ejemplo, por excelencia? Albert Camus. Sí. ¿Vale? El existencialismo cristiano propone que Dios existe, que es necesario olvidarse de cualquier moral y norma preestablecida, en teoría para todos los seres humanos, y reemplazarlas por una serie de decisiones éticas y morales que emerjan en exclusiva del individuo. ¿Vale? Claro. Dios existe, pero tú vas a decidir. Claro, no es un Dios determinista, claro. No te va a decir si haces esto vas a ir al infierno, si haces esto vas a ir al cielo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú decides directamente, esas decisiones emanan de tu relación directa con la divinidad. Claro. Con la imagen que tú tengas de Dios. ¿Vale? Es libertad absoluta. Tú vas a decidir, ¿vale? Es un libre albedrío sin límites, que es lo que según Kierkegaard provoca la angustia en el ser humano. Sí. Sus representantes, Kierkegaard, por supuesto, Dostoyevsky, que es uno además de los primeros representantes de la literatura existencialista. Y el mejor escritor de la historia, pero como poco. Escribió un libro que se llama La abuela o el padre. La abuela, no, el padre es de Kafka. La abuela. El padre o el abuelo. La abuela o el abuelo. No lo sé, yo me lo leí cuando estaba en el instituto. Y es tan... es que lo puedes ver, lo puedes tocar. Es tan bonito, tan horroroso, tan... no lo sé, tan humano. Sí, y tan tétrico, pesimista. Sí, pero es absolutamente humano. Es que es increíble la manera que tiene de escribir este hombre. Lo que hace, por ejemplo, en Crimen y Castigo, son monumentos al sufrimiento humano. Sí, totalmente. El jugador, que es casi autobiográfico. Madre mía. Y es un jugador que es ludópata y tiene problemas, claro. Y alcohólico. Está en un balneario con gente y es como la tristeza y la desesperación absoluta de ese ser. Es imposible plasmar así también la angustia. Sí, y el sufrimiento humano. Y según Dostoyevsky, este sufrimiento es lo que lleva a la transformación al ser humano mediante el libre albedrío y accede a una espiritualidad superior, a su conexión con la divinidad. ¿Vale? Por ejemplo, Gabriel Marcel también, Miguel de Unamuno, en la obra que tiene del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos, son también representantes del existencialismo cristiano. Y en esta obra, por ejemplo, Unamuno se basa en las teorías de Søren Kierkegaard. Sí. Profundiza en el individualismo y en la angustia interna del ser humano. Sí, Unamuno también es. O sea, y va pico pala, a ver cuándo desentraño más miserias. Karl Jaspers también. Que yo creo que Karl Jaspers es la florecilla del campo del existencialismo. Sí, a mí me ha encantado siempre y tiene un toque muchísimo más optimista. Más sí. Y es existencialismo cristiano, pero es otro enfoque mucho más luminoso que el de los demás. Luego tenemos el existencialismo ateo. Máximo representante del existencialismo ateo es Sartre, que de un plumazo dice Dios no existe y utiliza la afirmación de que Dios no existe como justificación para decir que la esencia es posterior a la existencia. Claro. Vale, la existencia es previa y la esencia es lo que viene después. Si no hay nadie superior previo que te piense, nada. Ya llegarás eres y verás lo que haces. Rodando, claro. Ya te ¿Esto para qué sirve? Patas. ¿Esto para qué sirve? No sé, vamos a ponerlo aquí a ver qué hace. Claro, además Sartre, por ejemplo,
usa el libre albedrío absoluto como máxima expresión. El ser humano se define por las decisiones que toma. Esas decisiones son las que van a establecer el significado de ese ser humano cuando llega al mundo y empieza a vivir. Esto, por supuesto, entra en plena contradicción con la idea de la existencia de que Dios es creador, que hay previa en los existencialistas cristianos, ya que si el ser humano llega a la Tierra sin estar definido, o sea, sin esencia, no tiene ningún sentido suponer que ha sido creado por un ser superior. ¿Para qué? Claro, o sea, se lo cepilla. Sí. El motor, ¿cómo le llamaban? ¿El motor primero o el motor...? El primer motor. El primer motor de Aristóteles. Efectivamente, pues se lo ha cargado, nos ha dejado el coche sin motor. No, claro, pero el ser humano siempre ha buscado el origen, lo primero. Y unos decían que eran Dios, otros decían que era la idea. El Big Bang, otros decían que era energía. Y luego tenemos también el existencialismo agnóstico, que hemos dicho que lo definen después como una tercera opción, que el representante principal era Albert Camus, que es el padre de la filosofía del absurdo. Claro. Proponen que la existencia de Dios, que exista o no, que es irrelevante. ¿Qué más da? Vamos a dejarnos de tonterías si no lo sabemos, ¿vale? El existencialismo existe porque sí, no necesita que haya Dios o que no lo haya. Entonces no se mete en discusiones que para ellos son absurdos. ¿Qué pasa? ¿Tiene sentido la vida? Para Camus. Para Camus, pues no. Efectivamente, no tiene ningún sentido. Este pensador lo que promulga es que la existencia en sí no tiene sentido ninguno, que es un absurdo absoluto. ¡Qué bien! ¿Verdad? A este me lo llevaba yo de fiesta, te lo juro. Pues entonces, pues ya está, ¿no? Claro. ¿Para qué pensamos? Ahí está. Dice que es inútil buscar respuestas. ¿Para qué pensamos? Lo que hay que hacer, por ejemplo, lo recoge en la obra del mito de Sísifo, es dejar de hacerse preguntas y vivir. Que vamos a dejarnos de tonterías. Me gusta mucho más, ¿eh? Claro. Es el existencialismo que más me gusta. Dice que Sísifo, que es el protagonista del libro, es feliz mientras empuja la piedra, pero no tiene ninguna manera de desligarse de ella. Entonces, ¿para qué se va a preguntar si la piedra le hace feliz o no? Si empujarla monte para arriba, monte para abajo le hace feliz o no. Claro, no, de hecho, el castigo de los dioses a Sísifo, porque Sísifo se dedicó a putear a Zeus. ¿Cómo te puedes atrever, Sísifo? Al padre de los dioses. Claro, entonces lo castigaron subiendo la piedra a la montaña y al llegar arriba la piedra volvía a caer y él tenía que volver. Y todo entonces, claro, ahí Camus decía, ¿qué debía estar pensando Sísifo en el momento de empezar a bajar la montaña a volver a empezar a subir la piedra? Claro, cuando Sísifo dejó de ver el empujar la piedra hacia arriba, la eterna caída, subir, bajar, ese bucle eterno, cuando lo dejó de ver como un castigo y lo empezó a disfrutar, a vivir, claro, el castigo acabó, porque los dioses ya no tenían ya no era un castigo, ya no tenía sentido que siguiesen obligándole a hacer eso. No, esa era la esencia de Sísifo. Por eso usa a Sísifo como ejemplo, Cami, qué chulo. Claro, dice, ¿para qué narices te vas a preguntar? ¿Y cuál es el significado de la vida? ¿Qué hago yo aquí? Si no vas a saberlo, claro. O sea, si te puedes hacer una idea que tú quieras y totalmente sesgada. Sí, porque además él no dice que no exista o que tengas un fin o que no te... No, vive, limítate a vivir y ya está. Es lo que hay. Él no busca respuestas. ¿Y qué pasa con la búsqueda de respuestas? Vamos a ver dónde encuentras las respuestas cada uno de los existencialistas, porque en realidad el existencialismo es una búsqueda, no es una respuesta. Esto es lo chulo que tiene el existencialismo. No es una respuesta, es una búsqueda eterna, que puede ser, vamos, errónea, cierta, lo que tú quieras. Søren Kierkegaard, por ejemplo, que hace un hincapié muy grande en la relación directa con Dios, para acercarse a la verdad, para encontrar la respuesta, dice que es la angustia la que nos lleva a ella. ¿Vale? La evolución solo se puede dar desde una constante elección vital que emerge de la libertad absoluta. Entonces, esa libertad absoluta nos plantea una angustia existencial y en esa angustia es donde más cerca de la verdad nos vamos a encontrar jamás. Vale.
Para Kierkegaard la verdad absoluta era... No, para Kierkegaard no hay verdad absoluta. Para Kierkegaard la angustia es la manera más fácil y certera de acercarse a la verdad. Que nunca vamos a conocer. Vale. Ahí llega Jean-Paul Sartre. Sí, a llevar la contraria. Efectivamente. ¿Cuál es la manera de acercarse a la verdad de Sartre? Primero existe el hombre, después se encuentra en el mundo, solo y desconcertado, y finalmente, a través de sus actos personales, se define a sí mismo sin que intervenga ninguna divinidad. Para acercarse a la verdad está la nada, el vacío absoluto. Estamos aquí porque estamos y conforme vayamos haciendo cosas y tomando decisiones, tendremos sentido. O sea, ya ves, es como si la nada fuese lo que pusiese en movimiento al ser humano. Claro. Para acercarse a la verdad tienes que huir de esa nada que reside en ti. Efectivamente. Él dice que obviamente Dios no existe, el existencialismo existe sin Dios, el ser humano se hace a sí mismo mediante sus propias decisiones, lo podemos ver además en todos sus libros, en El ser y la nada, en La náusea, en La peste. El hombre existe, después toma decisiones y conforme esas decisiones las va tomando, se va generando la esencia, el por qué está aquí. La nada. Claro. Es muy bonito. ¿Yo qué quieres que te diga? De esta manera, la nada está... A ver, ¿cómo te lo digo? Él dice que la nada está en el seno mismo del ser. O sea, nacemos de esa nada, la llevamos como nosotros. De hecho, dice que la llevamos como un gusano, que es que a mí me da mucho asco la imagen, porque me imagino la de Pesadilla antes de Navidad, el bicho este que secuestra a Santa Claus, que lo mete ahí con los gusanos saliéndole de todos lados, y que precisamente para que la conciencia libre pueda despegarse de sí mismo es para lo que existe esa nada. Eso es lo que despega la conciencia de sí. Efectivamente. Luego llega Albert Camus, o Camus, o como os dé la gana decirlo, ¿vale? Es novelista, dramaturgo, ensayista, filósofo, periodista, hace de todo este hombre, todo lo que tenga que ver con las letras. Es cercano al existencialismo, no se le considera existencialista como tal, pero sí que es muy cercano a toda esta teoría. Se le llama mucho absurdista. Claro. Hemos dicho antes que era el existencialismo agnóstico, el de me da igual todo. Hemos hablado ya del mito de Sísifo. Escribe también otra novela que se llama El extranjero. Y para acercarse a la verdad utiliza la absurdidad de la vida. ¿Vale? Afirma que el papel de Dios en la vida humana, el sentido de la vida humana, todo lo que te preguntes es irrelevante y que lo que importa, como hemos dicho antes, es vivir, con lo cual es todo un absurdo. No te preguntes nada. Vale. ¿Quién más? Los dos padres máximos para mí del existencialismo. Primero, Karl Jaspers. Karl Jaspers vivió en final del siglo XIX, principio, o sea, hasta 1969, que es cuando murió, y fue psiquiatra. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Era cuando había que hacer medicina para ser psiquiatra. Y al hacerse profesor en la universidad empezó a acercarse a la filosofía. Y, de hecho, Karl Jaspers se hizo muy famoso porque empezó a enfocar la psiquiatría y la clínica psiquiátrica de una forma casi cognitivo-conductual. O sea, empezó a aportar un montón de existencialismo dentro de su tratamiento de las enfermedades mentales. Fue médico en la Primera Guerra Mundial en el frente, sufrió bastante. Volvió a ejercer de profesor, pero durante la época nazi Jaspers fue despojado de su cátedra porque tenía origen judío y sus ideas no convencían para nada al régimen, pero bueno, tenía ascendencia judía y tuvo que vivir de forma clandestina durante todos los años, porque luego en 1900, después de la Guerra Mundial, no sé si fue en el 46 o en el 47, volvió a ser el rector de la Universidad de Heidelberg. Karl Jaspers lo que considera que es la forma más certera para acercarse a la verdad es la comunicación. Pero la comunicación que entiende Jaspers es la comunicación del ser sin filtros con otro ser. ¿Vale? Lo que nos va a acercar a la verdad es hablar con los otros
con sinceridad de los despojillos del alma que tenemos cada uno y de ellos. De hecho, Karl Jaspers lo llama la comunicación amorosa. Por eso te decía yo que era la flor del camino, pero es que era muy, 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 muy guay comparado con los otros que estaban muy atormentados. Claro, es que llega la absurdidad y la nada y le dice el otro, vamos a hablar con amor. Y dices tú, uff, colega. Claro. Luego también tenemos a Martin Heidegger, que es un filósofo alemán que yo aquí quiero contar una... Bueno, Martin Heidegger es uno de los pensadores más importantes del siglo XX y de toda la historia de la filosofía occidental. También es uno de los más controvertidos, ahora os explicaremos por qué. Vale, en 1933 Heidegger fue nombrado rector de la Universidad de Friburgo, un cargo que abandonó 12 años después. Cabe destacar de Heidegger su afiliación con el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o sea, con el partido nazi. De hecho, Heidegger intentó sin éxito convertirse en el filósofo de referencia del nazismo, pero no lo consiguió. Que ahí ¿Por qué? Pues mira, porque no lo consiguió, pero es lo que hablábamos. ¿Eso era malo o bueno? Eso fue lo único que salvó a Heidegger de ser rescatado, yo creo, porque si no hubiese sido olvidado. Porque de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 80 o así, Heidegger no se hablaba de él. No, porque estaba estigmatizado, era el filósofo nazi. Claro. ¿Dónde encuentra Heidegger la manera más acertada para acercarse a la verdad? En la muerte. Toma, claro. Otro. Heidegger dice que lo que más realidad tiene, lo más es la muerte. De hecho, él dice que el hombre es un ser para la muerte. O sea, que nacemos predestinados a morir. Claro. Con lo cual... Claro, pero también lo puedes ver como las muertes. En esas muertes en vida que tenemos todos, en esos cambios drásticos. En cada pérdida. Pero para él, la verdad, cuando más cercana está, es en la muerte. Hombre, visto así, sí, porque realmente cuando las personas aprendemos cosas importantes es cuando sufrimos pérdidas importantes. Sí. Y cada pérdida puede considerarse una muerte, claro. Un duelo. Claro, él no lo dice así, él habla de la muerte en sí, pero si lo llevas a los cambios, lo que se llama muerte en otros terrenos, es lo que más te va a acercar siempre a la verdad. Y yo aquí quiero contar la historia de amistad que hubo entre Jaspers y Heidegger. ¿En serio? Claro, es que Karl Jaspers, cuando llegaron los nazis, lo echaron y Heidegger era un héroe. Ostras, claro. Heidegger nunca abogó por Jaspers, nunca. También sabía que no tenía nada que hacer, que era judío, pero nunca le ayudó. Jaspers es un poco mayor que Heidegger y se conocieron en 1921, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y de que en el 33 entrasen los nazis. Y Jaspers, como ya era profesor, estaba mejor económicamente, ayudó a ascender a Heidegger. Y se querían muchísimo y se respetaban muchísimo. Ostras, amigos, ¿para qué os quiero? Claro, pero lo chulo es que cuando Jaspers fue expulsado y tuvo que vivir por ahí, cuando Jaspers volvió, que Heidegger había pasado a ser al que nadie quería porque era un nazi, Jaspers le animó, le apoyó, volvieron a retomar su amistad. De hecho, entre ellos formaron lo que querían que fuese una tendencia brutal, que era la comunidad de la lucha. No el club de la lucha, sino la comunidad de la lucha. Y eran ellos dos aunando esfuerzos porque la teoría existencialista ganase adeptos y se hiciese cada vez más fuerte. ¡Ostras! Y si tú lees las cartas del uno al otro, se quieren. O sea, se quieren. Jaspers le decía a Heidegger que fuese a su casa, pasar unos días, lo mantenía. Le dieron de vez en cuando algunas sumas grandes de dinero a Heidegger para que pudiese establecerse como profesor. ¡Qué fuerte! Y luego el otro no le echa una mano cuando llegan... Bueno, también. Sí, pero tampoco podía. Sí, no. O sea, ahí podemos juzgar a Heidegger, pero realmente no lo tenía. Y Jaspers lo entendió. Jaspers entendió desde el primer momento que no tenía forma de ayudarlo. No, si es que te estás enfrentando a una maquinaria imposible. Claro, pero eran los dos filósofos potentes. Eran amiguetes. Y luego fueron muy amigos hasta la muerte de Karl Jaspers. Y por favor, no nos podemos ir sin hablar de la mujer. Sí.
de la representante de las mujeres en el existencialismo. De la más mejor de los existencialistas. No, es que además es buenísima en todo. O sea... Sí, a mí me flipa esta mujer, Simone de Beauvoir, o como narices se diga. Era, que yo lo siento, yo para los nombres extranjeros, sobre todo para los franceses, pronuncio fatal. Pero lo hemos dicho antes, era una activista feminista, escribió novelas, ensayos sobre feminismo, sobre existencialismo, sobre problemas políticos, sociales, filosóficos, le daba igual. Hablamos antes de su libro, del segundo sexo, pero escribió también otros muy, muy interesantes, si queréis acercaros a su producción, como La vejez, que es la conspiración del silencio. Habla de una conspiración del silencio, de que la sociedad no se habla de la vejez ni de la muerte. Que ya lo hablamos, en el igual morir vamos a dejar de ignorar esas cosas. Y ella hace una apología muy potente de que hay que hablar de la vejez y hay mucha sabiduría y mucho conocimiento en la vejez. Escribió otro libro que se llama Una muerte muy dulce, Muerte de madre, en la que habla de la muerte de su propia madre. Me imagino que se tuvo que quedar destrozada. Claro, es que define la muerte de su madre y su acompañamiento es brutal. Y a todo esto es atea. Porque No, pero es muy chulo porque te das cuenta que siendo sin ese amparo de Dios, sin ese consuelo de qué va a pasar después y te tienes que despedir. Claro, se puede intentar sacar luz de la muerte. Y escribe también La ceremonia del adiós, que es la muerte de Sartre, que era su compañero. Liberal o no fuese liberal, era su compañero. Tenían una pareja abierta, era chulísimo. Pero era su compañero. De hecho, hay muchas fotos de ellos juntos viendo cosas. Sí. Otra pérdida tras pérdida, lo que va escribiendo. Sí. ¿Cómo se acerca Simone de Beauvoir a la verdad? Pues a través de la libertad de las vivencias existenciales. Para uno mismo y para los demás. A través de ese libre albedrío, de experimentar en tu propio ser lo que quieres vivir y lo que decides, es como te acercas a la verdad absoluta. Es que de hecho si ves a Heidegger con la muerte y a Simone de Beauvoir con las vivencias existenciales, viene a ser lo mismo. Sí. Claro, o sea, viene a ser lo mismo en pequeñito y en grande. Efectivamente. Claro. Ay, Dios mío de mi vida, ahora me va a poner una peli de Disney o algo, ¿eh? Por favor, salidos de cuentas o algo así, porque yo necesito animarme un poco, madre mía, qué dramón. Súper, súper interesante, pero esto es como escuchar durante 3 horas seguidas las canciones de Dante, del rapero, que te quieres suicidar cuando acabas. Claro, pero el ser humano padece, sufre y se aterroriza ante las preguntas importantes de la vida. ¿Ves? Yo soy más de Camus. Yo pienso, ¿y para qué me voy a preguntar? Yo vivo y ya está. Pero nos es muy complicado porque intentamos entenderlo todo. Entonces el absurdo hay que ser muy profesional para convencerse totalmente porque intentamos saber y controlar y no. No puedes. A mí el existencialismo me gusta porque no da respuestas. No, solo da preguntas y da posibilidades y opiniones. Ahí está. Esto es como el Madrid y Barça. ¿Cuál te quieres apuntar? Da igual. Tú apúntate uno, a ver qué pasa. Claro, es que tú piensas que son gente que venía de un Hegel y un Kant, que eran como... Y de la devastación absoluta. Sí. Es que ya no te puede consolar la idea, o sea, ya ahí el pensamiento entra porque a otro nivel. Las que vivimos hoy en día no las vivimos, las viven otras personas en otros países, pero es que esto arrasó el mundo entero. Sí. Europa la destrozó, pero vamos. De la manera más absoluta. Y es el principio del fin. No, pero es que la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial es el principio de un mundo diferente. Diferente para bien y para mal. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Esperamos que os haya gustado mucho. Mucho, mucho, tanto como a nosotras prepararlo. Que disfrutéis y hablamos la semana que viene. Nos escuchamos. Besitos. Un besito.